cuando me dicen hipoacusia conductiva, neurosensorial o mixta, y cómo reconozco estos tipos de hipoacusia en las audiometrías. ¿Ya? Entonces, la conductiva habíamos dicho ya también la semana pasada que era por problemas en el oído externo, el pabellón auricular, el conducto auditivo, o la misma membrana timpánica, o el oído medio, que está ya por detrás de la membrana timpánica, donde está la cadena de vocecitos. En el caso de la hipoacusia neurosensorial hablamos de un problema mucho más interno. Ya estamos hablando de la zona de la cóclea, que es la transmisión del sonido, que lo transmite a una señal eléctrica hacia la parte del nervio auditivo en sí, y ya por dentro de eso toda la porción intracraneal, es decir, toda la parte que involucra el sistema nervioso central. Y la pérdida mixta es una combinación de las dos, ¿no? Habíamos puesto el ejemplo también de que podría tratarse de un paciente con una perforación timpánica, por tanto tiene una pérdida conductiva, pero que a su vez ha tenido inflamaciones o infecciones a repetición que ya han dañado la transmisión del sonido a nivel de la cóclea, por ejemplo. Entonces estaríamos hablando de una pérdida mixta, ¿no? O sea, conductiva y neurosensorial. En la audiometría, como lo veo, en la pérdida conductiva, en la vía ósea es completamente normal, se por encima de 20 decibeles o 20 decibeles máximo, y hay una diferencia entre la vía aérea y la vía ósea de más de 10 decibeles, ¿ya? En la neurosensorial, aquí más bien, tanto la vía ósea como la vía aérea están a la par, o la diferencia no es más de 10 decibeles. Y en este tipo de pérdida neurosensorial hay una caída tanto de la vía ósea como la vía aérea, ya a diferencia de la conductiva, donde la vía ósea es completamente normal. En la mixta, entonces, ¿qué sería? Justamente la combinación de ambas, ¿no? La vía ósea y la vía aérea no son normales, están por debajo de lo normal, pero la diferencia entre ambas, en la vía ósea y la vía aérea, es de más de 10 decibeles, porque si fuera menos estaríamos hablando de que es una pérdida neurosensorial. Ya, entonces, de repente por ahí les voy a traer algunas audiometrías de algunos pacientes para que puedan discutirlo, porque eso también les va a ayudar fácil en las prácticas que están haciendo. ¿Ya? Ok, entonces, causas en verdad múltiples, vamos a ver ahorita principalmente la parte de los niños y recién nacidos, y en adultos en verdad, o sea, como saben, hay fármacos ototóxicos, enfermedades autoinmunes, metabólicas, la misma presbiacusia, la misma exposición al ruido, trauma acústico, etc. O sea, todo eso definitivamente puede causar pérdida neurosensorial. O sea, ahorita no vamos a hablar de las conductivas, que es por una otitis externa, ni una otitis media. Vamos a hablar acerca de las pérdidas neurosensoriales, es decir, de la cóclea hacia adentro, ¿no? Cóclea, nervio auditivo y toda la vía del sistema nervioso central. Entonces, en el recién nacido hay múltiples factores de riesgo. Justo le decía ayer a sus compañeros que cuando allá en ese tiempo en que yo estaba pues, en el internado, etcétera, ahí me decían que había algunos factores de riesgo, pero ahora en verdad ha aumentado más, porque justamente, o sea, se han detectado más casos patológicos, ¿no?, que se relacionan. Entonces es importante, como ustedes van a estar en el internado, no necesariamente van a ser especialidad de otorrino, pero van a estar en el internado y van a estar en contacto con recién nacidos, que detecten, ¿no?, si es que estos pacientes al nacer tienen algún factor de riesgo que a mí me haga sospechar de que de repente pueda desarrollar o pueda ya estar teniendo una pérdida neurosensorial. Entonces, estamos hablando de hipoacusia neurosensorial. ¿Qué factores? Entonces, antecedentes familiares de sordera, recién nacidos con bajo peso al nacer, menos de 2.500, esto pasa todos los días en los hospitales. Prematuros, menos de 37 semanas. Estigmas, que tenga un síndrome, ¿no?, un tema de síndrome de Goldenhar, ¿no?, una simetría transfacial, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, todos los temas sindrómicos también es como un ojito, ¿no? Meningitis son neuroinfecciones, ¿no?, porque hay alteración a nivel del sistema nervioso central. Hiperbilirubinemia, ¿no?, que ya sea que requiera manejo con fototerapia o con el sanguinotransfusión, ¿no?, porque antes solamente eran los que iban a la sanguinotransfusión tenían ese factor de riesgo. Ahora también los que van simplemente a fototerapia y hay un factor de riesgo ahí. Antecedentes maternos, exposición a ototóxicos, los ototóxicos pues afectan también al feto, que tenga una relación neurológica anormal, traumas prenatales, ¿no?, cuando todavía está la madre gestando, problemas respiratorios, por ejemplo, hipoxia, traumas perinatales también, infecciones maternas, ¿no?, rubiolas
todo ese tipo de infecciones. Hipoxias perinatales, ¿no? Igual también, o sea, paciente recién nacido que nace con un mal estado, ámbar bajo, tiene de todas formas pues un tema de una hipoxia ahí, entonces es un factor de riesgo, ¿no? Y hipotiroidismo, errores congénitos metabólicos. Entonces, todos estos factores de riesgo uno los puede ver en los hospitales día a día, ¿no? Y eso, o sea, siempre me tiene que hacer pensar que el paciente puede tener ese riesgo para una pérdida auditiva neurosensorial. Por esa razón es que, en verdad, a todos los pacientes recién nacidos se le debería hacer un tamizaje auditivo prenatal, que idealmente debe ser dentro del primer mes de haber nacido. ¿Con qué lo hacemos? Con un examen que se llama emisiones otoacústicas o emisiones acústicas. Es un aparatito, simplemente se pone en la orejita, no duele, no pasa nada, el paciente está durmiendo así como en la fotito. Simplemente el equipo me dice si pasa o no pasa el sonido, o sea, si se detecta la transmisión del sonido a través de las células ciliares externas que están a nivel de la parte del oído interno. Y si es que fuera positivo, o sea, pasa el sonido, perfecto, el paciente no tiene factor de riesgo, se va a la casa. Pero si es que tuviera algún factor de riesgo de lo que hemos visto, conviene hacerle una nueva evaluación en 3 meses. ¿Qué pasa si no pasa el sonido? No le voy a decir, bueno señora, su hijo no escucha, no, tengo que volverle a hacer una nueva evaluación, idealmente también dentro del mes, o sea, no demorarme mucho, de repente de aquí a 2 semanas, 3 semanas, señora, le vuelvo a ver para poder hacerle nuevamente el tamizaje. Se hace la segunda emisión, bueno, si pasa, genial, alta, pero si no pasa, ahí sí también lo dirijo para que lo vea otorrino, idealmente también antes de los 3 meses. ¿Para qué cosa va a ser el otorrino? Lo va a evaluar, pero aparte si es que el conducto auditivo está permeable, si no hay otro factor que de repente haya alterado el examen, entonces va a pasar para neurología para hacer ya potenciales evocados auditivos, que es un examen mucho más completo en el sentido de que evalúa todas las vías del sonido, de captación del sonido, hasta ya la parte neuronal. Entonces, por esa razón es como que un estudio mucho más amplio, no de tamizaje, sino para aquellos pacientes que no pasen estas autoemisiones acústicas. Bien, entonces, ¿qué hacemos si es que el paciente, si es que el niño tiene pues una pérdida auditiva neurosensorial? Entonces, tengo que empezar a estimularlo, ¿no? ¿Qué hago? Le puedo colocar audífonos. Pacientes con pérdida leve, moderada, o en algunos que tienen hipoacusia grave, que ya sé que les voy a mandar a hacer un implante coclear, que es algo que vamos a hablar en un ratito, tengo que estimularlos de todas formas. Hay importancia en la estimulación desde pequeños, desde meses de nacido, porque toda la parte auditiva es enriquecedora para que el niño pueda desarrollar el lenguaje en la etapa que corresponde, que es de 2 a 3 años de edad. Pasada esa edad, lamentablemente ya no hay una forma de que el paciente pueda aprender correctamente el lenguaje, ¿no? Entonces, que se coloca audífonos y que se coloca implantes cocleares sí, pero el desarrollo del lenguaje y toda la parte auditiva, incluso neurológica, no va a ser tan buena como que si uno lo hubiera estimulado desde antes. Bueno, a los pacientes, a los niños generalmente se le hacen pues, si son como que no tan pequeñitos, se les puede hacer audiometría en campo libre, pero si son muy pequeñitos, o sea, sí, no se le va a hacer audiometría porque se necesita intervención del niño, ¿no? Para poder realizarlo. Entonces, con los potenciales evocados auditivos se les puede mandar a hacer el audífono. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Mejoría auditiva, y la desventaja es que, bueno, que hay que cambiar el dispositivo, la vida útil del audífono es de 4 a 6 años, exagerando, ¿no? Y bueno, se recomienda porque es parte de la rehabilitación auditiva para estos niños. Entonces, ¿en qué casos le voy a indicar el implante coclear? Tienen una pérdida neurosensorial, pero que es severa a profunda, ¿no? 71 decibeles hacia abajo. Y bueno, en el rango de frecuencias conversacionales a partir de los 6 meses de edad. Entonces, para este entonces yo ya debo haberlo estimulado con audífonos. Bueno, entonces tenemos que evaluar en qué medida el desarrollo del lenguaje y las habilidades de escucha están correlacionadas con la edad cronológica y el desarrollo cognitivo. Por eso es que esto de acá, lo del implante coclear, pues no es tan sencillo, ¿no? Viene por un equipo multidisciplinario donde entran otros tipos de especialidades. En el caso en que el paciente no tenga beneficio, tenga mínimo beneficio con un audífono después de un periodo de prueba de
3 a 6 meses, ¿no? Y bueno, si es que se ha realizado, porque idealmente se tiene que realizar entre los 6 meses de vida el diagnóstico, ¿no? Entonces, en pérdidas auditivas prelinguales o poslinguales, pero les decía que bueno, el máximo de beneficios en los prelinguales, ¿no? Todos estos pacientes tienen que tener un estudio de imagen, una resonancia magnética, para poder ver, uno, si es que el implante coclear es una cirugía en la que se inserta un electrodo dentro de la cóclea pues, microscópica, entonces yo con una resonancia al menos tengo que ver de que esa cóclea no esté osificada, no esté con una anatomía anormal que no me permite insertar el electrodo, porque si no, no tiene sentido plantear una cirugía en este paciente. Por otro lado, a veces hay otras alteraciones centrales del sistema nervioso central, no en la cóclea misma, sino también en la parte ya de la encefálica, que puede hacer que este paciente de por sí tenga la pérdida auditiva y por más que uno le ponga un implante coclear, pues no va a mejorar la audición porque hay otro factor de fondo, ¿no? Bueno, si es que hubiera un caso de una meningitis, ahí lo importante o lo mejor sería actuar lo más pronto porque hay riesgo de que se osifique, ¿no? Esta cóclea y después no se puede tratar el electrodo. Bueno, les hablaba de que había un equipo multidisciplinario, influye mucho la evaluación neuropsicológica, la evaluación psiquiátrica, la evaluación de servicio social también, porque hay que ver el contexto familiar. El implante coclear, pues, la cirugía es una cosa, pero el post-cirugía es todo un tema de rehabilitación auditiva, rehabilitación con terapia de lenguaje, entonces también el terapista de lenguaje. Servicio social también, porque la familia tiene que ser un medio de apoyo para el paciente, porque hay que tener cuidados mínimos para el implante coclear, porque se puede infectar, se puede humedecer, o sea, son varias cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, en caso de que cada uno tenga los criterios, se debería hacer, o sea, de los dos implantes coclear, debería ir para bilateral, ¿no? Debería ir, pero bueno, lamentablemente pues acá en Perú no está tan difundido el hecho, por un tema de presupuesto y otro tema de expertise, aunque creo que sería más el tema de presupuesto porque cada uno, el implante coclear estará de $10,000 hacia arriba, sin contar todo el post que implica el mantenimiento, las evaluaciones, la terapia de lenguaje y todo lo que necesita el niño para que pueda desarrollar el lenguaje. Entonces, ¿en qué casos está contraindicado que hay una malformación congénita? Pues que no haya cóclea, ¿no? Que hay una genesia bilateral de la cóclea o del nervio auditivo, que hay una enfermedad cerebral cortical que pueda ser el fondo de esta pérdida auditiva, que hay una enfermedad psiquiátrica en que el paciente pues, se agreda, ¿no? Y bueno, de todas maneras no va a beneficiar en el tema del postquirúrgico. Alguna comorbilidad que el paciente pues, por esa razón no puede operarse. Y las relativas es que haya una falta de adherencia al proceso de rehabilitación. Relativa porque eso de repente se puede manejar, ¿no? Pero en verdad sí es muy importante toda la parte de rehabilitación porque si no, no tiene sentido el implante coclear, porque lo van a usar si no se rehabilita. Ya. Entonces, hablábamos acerca de en los pacientes adultos, factores de riesgo para el tema de pérdida auditiva o qué factores condicionantes hay. Están fármacos ototóxicos que en verdad son muchos, son varios, de repente los que conocemos más son los aminoglucósidos, pero en verdad son variados y hay que verlos de cada paciente, ¿no? Porque obviamente naproxeno de repente toman varias personas, pero no todas van a tener un efecto ototóxico, ¿no? Entonces en verdad la respuesta puede ser variable de persona a persona. De que es un factor de riesgo, sí, como todos los otros, ya, pero o sea, siempre hay que evaluarlo con calma y de acuerdo a la historia del paciente, ¿no? que llega con una pérdida auditiva. Ya. En el adulto, entonces, hablando de una pérdida neurosensorial, ¿cuándo le indicamos un audífono? Cuando la pérdida auditiva en el mejor oído debe ser de al menos 30 decibeles en al menos de una de las frecuencias entre 500 y 4000. Lo segundo es bien importante ya, la logoaudiometría. La logoaudiometría, no sé si lo han tenido la oportunidad de verla, es la audiometría verbal, donde el paciente adulto repite las frases o las palabras bisilábicas que se le está diciendo. Gato, por ejemplo, gato, ¿no? Pato, pato. Entonces, o sea, la idea es que en este examen se compruebe de que el paciente logra una discriminación, es decir, una comprensión del lenguaje en mínimo el 50% de las palabras que uno le dice.
al volumen que, de acuerdo a la pérdida auditiva, él necesita. Si es que no llega a alcanzar este 50% de discriminación del lenguaje, en verdad es bien complicado que el paciente usando un audífono pueda escuchar verdaderamente o comprender la palabra. El paciente se va a poner el audífono y lo único que va a sentir es ruido, bulla, más no va a entender lo que uno le está diciendo. Entonces, a veces es lamentable porque vienen pacientes que son adultos mayores, que de repente no han estado estimulados, que de repente con audífonos previamente, y llegan cuando ya tienen una pérdida severa y ya la discriminación quizás ya es bien pobre, o tiene una pérdida no tan severa, pero la discriminación es tan pobre que uno le tiene que decir que por más que use un audífono, pues no le va a ayudar a entender la palabra, porque lamentablemente el audífono lo único que va a hacer es amplificar el ruido, la bulla, además no va a hacerle entender las palabras, que es el objetivo obviamente de usar un audífono. Entonces, lo otro es que el paciente debe conocer el proceso y manifestar su adherencia al uso de los dispositivos. ¿Por qué? Porque también pasa, ¿no? El paciente de salud, por ejemplo, el de salud o el gobierno subvenciona, ¿no?, la compra de audífonos, pero hay algunos pacientes que simplemente no quieren usarlo, o si de repente por ahí se aburren y ya no los usan, y los botan y los tienen ahí. O sea, si es que no va a haber una adherencia, si el paciente no está convencido de querer usar el audífono, entonces pues ahí va a ser, en verdad no va a ser muy útil para este paciente que use o que se le dé o que compre un audífono, ¿no? Bueno, los audífonos deben tener, si cada oído cumple con la indicación, es decir, el focus es bilateral, debería usar de forma bilateral, ¿no? Definitivamente. Y debe haber un perfil tecnológico de acuerdo a la pérdida auditiva que tiene cada paciente, ¿no? Los audífonos que son intracanal, que no se notan para nada, en verdad solamente sirven para pérdidas leves o leves moderadas, ¿no? Pero más abajo de 50 decibeles, si el paciente tiene una pérdida así, no le va a ayudar porque la tecnología para ese tipo de dispositivos no es la adecuada para el paciente, para la pérdida del paciente. Y bueno, las ventajas, igual, mejoría auditiva, definitivamente el paciente se reinserta, el adulto mayor se reinserta a la familia, a la conversación, evita la depresión, evita incluso la misma degeneración neurológica, la demencia. Y las desventajas que, bueno, que igual el recambio es de 4 a 6 años, ¿no? Ahora, tipos de audífonos hay varios, ¿no? Desde que se usan con pilas hasta los que se cargan con el celular, que tienen tecnología Bluetooth, o sea, son distintos tipos de tecnologías que se han desarrollado. Pero bueno, lo importante para yo poder decir al paciente si necesita o no un audífono es que yo tenga sus exámenes auditivos, ¿no? Su audiometría, su logoaudiometría, para saber que este audífono le va a beneficiar. Ok, entonces, a cualquier edad nosotros podemos detectar que un paciente puede tener una pérdida auditiva, ¿no? Desde un recién nacido hasta un adulto mayor. En cualquier edad puede llegar un paciente a la consulta, sea cual sea mi especialidad, y puedo yo darme cuenta de que el paciente de repente no escucha tan bien, o que quizás viene por otra consulta, pero por ahí me menciona que no escucha tan bien. Entonces, no hay que dejar pasarlo por alto, recomendarle, ¿no?, que tenga su evaluación auditiva, que lo vean para prevenir justamente el mayor deterioro, y como decían los adultos mayores, hasta deterioro cognitivo, ¿no? Bien, el tinnitus. El tinnitus es cualquier tipo de sonido, cualquier tipo de ruido que yo esté percibiendo, pero que no lo escuchan los demás, que no lo escuchan las personas a mi alrededor, ¿ya? Entonces estamos hablando de tinnitus, causas etológicas subjetivas, el verdadero tinnitus, ¿ya? El pseudo tinnitus, por así decirlo, es la que, con, por ejemplo, vibraciones, ¿no?, y que la otra persona también está escuchando. Pero dentro de las personas, solamente ellas lo pueden escuchar, lo pueden sentir. Puede ser problemas auditivos, o sea, el oído en sí, como problemas que no tienen nada que ver con el oído. Desde los problemas que son sí auditivos, pacientes con, bueno, lo más común son pacientes adultos mayores, ¿no?, con una presbiacusia. Entonces estos pacientes con hipoacusia sensorial, con mayor intensidad, hay sonidos o frecuencias agudas, pueden desarrollar un tinnitus, un ruido del oído.
Otros tipos de cosas que pueden haber, pacientes con exposición a ruido o traumas acústicos, por ejemplo, acústicos agudos también crónicos, algunos otros problemas ya relacionados con incluso a veces tumoraciones, ¿no? Como schwannoma, fármacos ototóxicos, hasta una perforación de la membrana timpánica. Por último, hasta un tampón de cerumen le puede ocasionar a una persona un tinnitus. Entonces se hace un ruido y perfecto, se desaparece el tinnitus y el paciente está feliz y contento, ¿no? Entonces, pero sí es importante, o sea, examinarlo, no verlo y bueno, que ustedes también aprendan a reconocer el. Ok, les traigo esta patología porque es importante que ustedes de repente, si en algún momento tienen un paciente que llega y dice, siento medio tapado desde ayer o máximo en 72 horas lo ha sentido que se ha tapado así de un momento a otro, entonces yo tengo que saber si es que este paciente no está desarrollando una hipoacusia súbita idiopática. Ya, esta es una pérdida auditiva que para otorrino es una urgencia que se debe tratar dentro de las primeras 72 horas idealmente. ¿Cómo detecto esto? Bueno, con la historia clínica lo que el paciente me dice, y si es que yo veo en la otoscopía que no tiene nada, no tiene un tapón de cera, por ejemplo, entonces yo digo, algo está pasando, que no es un tapón de cera, es un problema mucho más interno. En la audiometría que se ve que hay una pérdida de 30 decibeles o más en 3 tonos. En hasta el 71% de los casos es una causa idiopática y se puede resolver a veces incluso sola, sin medicación, sin nada. Pero hay un porcentaje que sí o sí, o sea, yo tengo que actuar de todas formas, porque no voy a esperar a decirle al señor se le va a pasar, ¿no? Sino tengo que actuar para poder tratar de recuperar esa audición. Causas, hay etiologías vasculares, traumatismos cocleares, infecciones virales, en verdad. No es que tenga el paciente y yo voy a detectar, se dice, ¿no?, que en los pacientes más jóvenes generalmente es una causa viral, en los pacientes mayores generalmente es una causa vascular, tipo un microinfarto de esa zona, pero no necesariamente pues yo voy a diagnosticar cuál es la causa, lo que tengo que es actuar, ¿no?, en el momento. ¿Cuál es el tratamiento? Corticoides a dosis altas, 1 miligramo por kilo por día. Si es que a veces la vía oral no funciona, puedo intentar corticoides intratimpánicos, una inyección a través de la membrana timpánica para también igual actuar en esa zona. Entonces, si es que ustedes están en la consulta o en la urgencia y el paciente viene, entonces tengo la historia, el relato del paciente, le veo la otoscopía que está normal, podría yo hacer una acumetría, ¿no?, con el diapasón. Y en ese caso, como es una pérdida neurosensorial, me debería salir el RNE positivo, es decir, que si llega a escuchar por la vía aérea después de haberle yo puesto el diapasón en la mastoides y después se lo pongo a 2 centímetros del conducto del pabellón auricular y el paciente sí escucha, es un RNE positivo, que podría ser que el paciente escucha normal o que tenga una pérdida neurosensorial, ¿no? Tengo esas 2 opciones. Y con el de Weber lo termino, digamos, de determinar. Entonces, en pacientes normales, el Weber se lateraliza en ambos oídos por igual. Pero en el Weber anormal, digamos, es o que lateraliza hacia el lado enfermo o lateraliza hacia el lado sano. En este caso, en la neurosensorial, lateraliza hacia el lado sano, ¿no? Les había explicado la mnemotecnia, ¿no? El conductor Weber está enfermo. Entonces, el Weber es para pérdida conductiva y lateraliza hacia el lado enfermo. Si lateraliza hacia el lado que el paciente no le fastidia, entonces yo digo, esto es una pérdida neurosensorial y termino de diagnosticar el problema de que la sospecha, ¿no?, de que el paciente tiene una pérdida, una hipoacusia súbita idiopática. ¿Qué hago con estos pacientes? Inmediatamente yo les voy a iniciar corticoide a 1 miligramo por kilo por día y derivarlo a otorrino, ¿no?, para que pueda. En otros países le ponen bolo endovenoso de corticoide, ¿no?, pero acá le pueden dar vía oral y se vaya a otorrino para que le hagan la audiometría y corroboren lo que ustedes sospechan, ¿no? Ya bien, entonces hago esto que les decía, ¿no? En la parte de arriba ahí ves la prueba de RNE, se le pone la mastoides y después a 2 centímetros del PAE. Y el CID, la de Weber, que puedo hacerlo ya sea acá en el naso, en el vértex o en los dientes, ¿no? Y el paciente normalmente debería decir que lateraliza ambos oídos por igual, pero en la neurosensorial lateraliza hacia el lado sano.
Ya estoy de vértigos. Hacemos un break de 10 minutos de repente para que puedan ir al baño. Sí, 15 minutos. Estadísticas que nos pueden ayudar como que a un poco sospechar si este vértigo o este paciente con vértigo o con algo de estabilidad que está viviendo es por un tema a nivel periférico o a nivel central. Entonces, a nivel periférico, generalmente, inicio brusco de un momento a otro, el paciente siente una intensidad muy severa de los síntomas. En cambio, en el vértigo central, generalmente insidioso, poco a poco, con el transcurso de los meses, del tiempo, el paciente empieza a sentir más y más inestabilidad, más y más mareo, ¿no? Por lo que en el vértigo periférico el paciente generalmente experimenta una sensación de giro, de que las cosas se dan vueltas o de que él mismo se da vuelta. En cambio en el central es más un mareo, una sensación un poco difícil a veces de definir por el paciente, ¿no? Como que camina en vaivén, como que para caminar se siente inestable, como borracho, ¿no? En el periférico los síntomas vegetativos son frecuentes, ¿no? Náuseas, vómitos, sudoración, escalofríos. En el central generalmente no está. En el periférico hay un nistagmo, que es el movimiento involuntario del ojito que tiene latencia, es decir, si yo lo estoy evaluando y le hago mover la cabeza y aparece un nistagmo, generalmente demora 1 a 2 segundos en aparecer. Solo tiene una dirección, es decir, si bate o si es horizontal, permanece horizontal, ¿no? Y es fatigable, es decir, que si que le vuelvo a repetir la misma evaluación, el mismo movimiento de la cabeza, no voy a verlo con la misma intensidad que antes, ¿no? Y así sucesivamente, porque se fatiga cuando lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir. En cambio, en el central, el nistagmo, este movimiento, generalmente parece así, sin latencia, es decir, inmediatamente cuando yo evalúo al paciente, es multidireccional, entonces puede ser de repente horizontal y después se vuelve vertical, o es horizontal a la derecha y después es horizontal a la izquierda, y es no fatigable, ¿no? Entonces vuelve a hacer la evaluación, vuelve a tener la misma intensidad de este movimiento del ojito. Hay algunos componentes sensoriales motores en el equilibrio. Entonces, hablamos de la implicancia de la parte laberíntica, del interno, la parte cerebral, la parte de las conexiones nerviosas, pero también está la correlación visual, es decir, que todo lo que yo percibo con mi laberinto, con mi oído interno, lo puedo correlacionar con lo que estoy viendo en ese momento, ¿no? Entonces, tiene que haber una concordancia en ese sentido. Y también con lo que yo voy sintiendo a nivel de las extremidades, ¿no? Entonces, si es que para todos nosotros de repente es algo que no lo tomamos en cuenta, pero siempre cuando uno camina y está en el supermercado, entra y quiere buscar algo a la derecha, entonces mueve la cabeza, está moviendo toda la parte corporal, al momento de mover, mueve la cabeza también y ahí está estimulando el laberinto, tiene la fijación visual para poder detectar el producto que uno quiere comprar, y aparte hay una interacción o una red neurológica que nos permite detectar todo ello, ¿no? Entonces es un conjunto, ¿no?, de este tipo de componentes que deben estar todos funcionando, porque basta que uno pues no esté funcionando bien y ya va a haber un tema de inestabilidad, no necesariamente un vértigo, ¿no?, pero va a haber una inestabilidad, un desequilibrio, mareos o vértigos. Entonces, en la parte del laberinto, del oído interno, habíamos hablado que hay conductos semicirculares y aparte hay dos zonas, que es el utrículo y el sáculo, que están como que en este centrito, ¿no? Esa bombita que se ve ahí, que lo que permiten son detectar las aceleraciones, o sea, los movimientos que hacemos nosotros durante el día en la cabeza o en la cama, etc. Entonces, los conductos semicirculares permiten detectar las aceleraciones o los movimientos rotatorios, ¿no? Rotatorios. Y el utrículo y el sáculo permiten detectar las aceleraciones lineales, verticales o horizontales. Entonces, de forma que no importa cuál sea el movimiento que yo estoy realizando, estas células, cilios que se encuentran en esa zona, van a detectar cómo estoy captando el movimiento, ¿no? Si estoy caminando, qué tipo de aceleración está funcionando en ese momento, lo captan. Y todo eso se transmite por una red hacia la parte
relación con el ojo, con la visión y con la parte neurológica. Entonces, dentro de las patologías vestibulares del equilibrio que tienen que ver con la parte del oído en sí, se le conoce como síndromes vestibulares. Estos son un conjunto de signos y síntomas vestibulares que permiten realizar una primera aproximación diagnóstica en los pacientes que acuden por síntomas como vértigo, como inestabilidad, como mareo. Entonces, ¿qué puede referir el paciente? Vértigo en sí, que hay mucha sensación subjetiva o ilusoria de rotación o desplazamiento del entorno o del propio cuerpo respecto a sí mismo, ¿no? Ve que despierta un momento a la mañana y el paciente ve que las cosas están dando vueltas o que él mismo es el que está dando vueltas, ¿no? Mareo es una sensación alterada en relación con el espacio. No hay necesariamente una relación de ilusión de movimiento ni giro, pero el paciente se siente como si estuviera borracho, ¿no? O sea, como que no se siente de todo bien, como que caminara en algodones, caminara como, a veces lo dicen como encima de empezando claras de huevo, ¿no? O sea, es una sensación. Y el desequilibrio, la inestabilidad de permanecer de pie o al caminar, dificultar caminar en la oscuridad, que mejora al sentarse, ¿no? Entonces, claro, si es que yo le anulo la parte visual, estoy retando a todos los otros componentes a que puedan funcionar adecuadamente. Entonces, si es que ya le anulo la parte visual, pero a su vez la parte laberíntica no está funcionando bien, entonces el paciente va a sentir mayor inestabilidad o puede caerse también. ¿Cuáles son los signos o qué es lo que yo evalúo en el paciente? En esta, como hemos dicho, tiene unas características, reflejos vestibuloespinales, que son reflejos propios de toda la parte de la que había hablado, de la columna, de las extremidades, y reflejos vestibuloculares, que se relacionan con la parte ocular. Por eso es que en todos los pacientes, como hay una correlación ahí, nosotros vemos los ojos, no porque me interese si tiene una buena visión o no, sino porque yo estoy buscando si es que hay una buena respuesta o una buena correlación de la parte laberíntica con la parte ocular, por eso veo el movimiento del ojo. Entonces, según la Sociedad de Barani, que es la que ahorita es la que se encarga de ver todos los síndromes vestibulares, hay una clasificación de acuerdo a cómo se presentan estos vértigos. Puede ser un síndrome vestibular agudo que tiene más de 24 horas de duración generalmente, o a veces 3 a 5 días. Un síndrome vestibular episódico, es decir, como el nombre lo dice, ocurre en episodios. Ahora uno de unos minutos o horas, después de aquí a 2 o 3 meses, otro episodio y así sucesivamente. Y un síndrome vestibular crónico que es de meses a años de evolución, que es constante, perenne. Dentro de los agudos y episódicos, en verdad, hay varias causas, no necesariamente las relacionadas a problemas del oído, ya, pero lo que vamos a ver ahorita son justamente los que tienen que ver con el oído. El espontáneo, es decir, que ocurre así de la nada, sin algún factor, que es la neuritis vestibular. El espontáneo en el episódico, que es la migraña vestibular por la enfermedad de Menier. Y el que tiene algún gatillador en el episódico, como por ejemplo el vértigo posicional paroxístico benigno, que se desencadena tras el movimiento, y ese es su gatillador. Y el crónico, el mareo perceptual postural persistente, ¿no? El 3PD, que también tiene que ver con la parte de la brítica, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo hago para poder detectar si un paciente tiene un problema vestibular agudo, pero que tiene que ver con la parte del oído y no es un problema central? A esto le puede ocurrir a cualquiera de ustedes que están atendiendo en una emergencia y ven un paciente refiriendo sensación de giro, que ha empezado y tiene varias horas en la casa con náuseas y vómitos y llega a la emergencia. Entonces uno dice, ¿será algo neurológico? ¿Está teniendo una ACV? ¿Qué es lo que le está pasando? Entonces, para eso se ha hecho una evaluación que se llama HINS, donde vemos con signos y en la evaluación sin necesidad de ningún otro instrumento, simplemente el paciente y ustedes, para poder tener la sospecha de que este paciente pueda estar teniendo un problema de laberíntico o un problema central. Voy a enseñarles un video para que puedan entender.
nausea and/or vomiting, some difficulty walking. The vertigo gets worse when you change position, such as going from lying to standing, and importantly, you can observe spontaneous nystagmus. Entonces, dicen, ¿quién les usó este examen? Aquellos pacientes que vienen con un vértigo que generalmente va de varias horas de duración, o a veces más de 4 horas, en que el paciente empieza de un momento a otro con sensación de giro, náuseas, vómitos, así llega la emergencia, ¿no? Cada vez que se mueve empeora el vértigo, parece como si volviera a empezar más intensamente, y lo uso para poder determinar si es que este problema es a nivel laberíntico como una neuritis vestibular o si fuera de repente un problema central como un stroke o una serena. Some will be having a stroke. The Hens exam is used to reliably diagnose vestibular neuritis and thus rule out stroke. There are 3 components to the Hens exam: nystagmus, test of vertical skew, and the head impulse test. Nystagmus, you observe in primary gaze where they're looking straight ahead, and in lateral gaze where you ask them to look to the left and right. This normal volunteer, she has no nystagmus. Now, entonces el nystagmus, como lo veo el paciente sentado, mirando de frente en una mirada frontal que te mira a ti de repente o mira al frente, y después le hago mirar a la derecha y después a la izquierda, ¿no? Es una persona normal, ¿no? Ahorita miro de frente, no tiene nystagmus. You ask them to look laterally. They might fixate on your finger if you put it there or something on the wall. So in order to take away fixation, which can suppress the nystagmus vestibular neuritis, you can place a piece of paper between their head and the wall and ask them to look at the walls if the paper isn't there. That takes away fixation, and you might see nystagmus, which you wouldn't see without the piece of paper. Entonces, dice, ¿no? Cuando tú le haces mirar a la derecha o a la izquierda, puede ser de que, no sé, el paciente mire un punto fijo y todos los vértigos o todos los nystagmus periféricos disminuyen su intensidad cuando hay una fijación visual de por medio, ¿no? Por eso es que en la evaluación vestibular en otorrino, generalmente la evaluación del nystagmus se hace con unos lentes de Frenzel, que son unos lentes que tienen más dioptrías, que lo que hace es eliminar la fijación visual para que de esa forma se pueda ver mejor el nystagmus. Entonces, ¿cómo lo haces? De repente no tienes esos lentes en emergencia, le pones una hoja bond cuando mira hacia la derecha, del lado derecho, y si mira a la izquierda, Entonces, para que evitar la fijación visual. Observe his nystagmus. Él tiene un nystagmus espontáneo, ¿no? O sea, viene el paciente con toda la sintomatología y uno lo ve y es evidente que hay un movimiento espontáneo del ojo. En este caso está batiendo hacia el lado izquierdo, ¿no? En el nystagmus hay una fase rápida y una fase lenta. La fase rápida es la que generalmente se ve, la que nos determina la dirección. En este caso está hacia la izquierda, medio horizontal y medio rotatorio. Entonces, en el nystagmus de origen periférico, que es por el tema del oído, el nystagmus se incrementa de intensidad cuando mira el paciente hacia el lado en el que está batiendo el nystagmus. Entonces, cuando él mira hacia la izquierda, el nystagmus se hace más intenso. Ahí es un poquito menos intenso, ¿no? Here it is again. When he looks to the left, his nystagmus increases, it's left beating, and there's a rotatory component towards the left, and it increases when he looks to the left. You can see the torsional component. When he looks to the right, it lessens, but the fast component is still towards the left. So it's unidirectional nystagmus, it doesn't change direction. In his exam, this is reassuring. Compare that to this lady, who when she looks to the right, she has small horizontal nystagmus with the fast component to the right. I showed this short clip twice just to see the little
right rotor beating the nystagmus, and then when she moves more central and to the left, you can definitely see that her nystagmus is now beating towards the left. So she, Entonces, en esta paciente que no tiene algo periférico, sino más bien algo central, le hace mirar hacia la derecha y el estamo bate hacia la derecha, le hace mirar a la izquierda y el estamo bate hacia la izquierda. Entonces decíamos que el periférico es unidireccional, entonces no puede tener esto. Entonces acá definitivamente pensamos que hay algo central. is direction changing the nystagmus, or bidirectional nystagmus, that's worse in the Hintz exam. The next component of the Hintz exam is the test of skew. You observe this by doing the cover-uncover test. You simply take your hand and place it over the patient's eye and move it to cover the other eye and observe if there's any vertical movement of the eye when it's uncovered. In this patient, En este test de skew lo que vemos o que buscamos es que no hubiera una desalineación vertical que suba o que baje el ojito. Entonces yo le tapo un ojo, después le tapo el otro, ¿no? Y no debería haber ningún movimiento. Acá vamos a ver algo anormal. El test de skew en un paciente sin ningún problema es negativo. En un paciente con un problema periférico también es negativo, no debería haber movimiento. Pero en un paciente con un problema central sí hay movimiento, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. the right eye will go immediately and upward. And then when I take my hand away from the left eye, it goes immediately and downward. It gets a little less as we go along, but there's definitely some vertical skew deviation, which is worrisome in the Hintz exam. Upward immediately, downward immediately, upward again. So this abnormal vertical skew deviation is worrisome in the Hintz exam. The head impulse test will be abnormal if you have vestibular neuritis. The head impulse test is looking to see if you have a nerve problem. And if you have a nerve problem, you probably don't have a brain problem. So it's a little counterintuitive in that an abnormal finding is a good finding. In order to perform the head impulse test, hold under their skull, have them look at your nose or the camera, and then move their head back and forth until you're assured that their neck muscles are relaxed, and then in a random fashion, move their head briskly to the midline or maybe 20 degrees out. What you're looking for is an abnormal catch-up saccade, which I'll demonstrate shortly after this normal volunteer. So again, holding onto the skull, moving the head slowly to relax them, and then moving their head briskly to the center and looking for any abnormal movements. Her eyes remain completely fixed on the Paciente normal, entonces ya hacemos el movimiento de la cabeza, movimientos rápidos, impredecibles, 20 grados nomás, 30 grados, exagerando. Entonces el ojo debería seguir mirando a la nariz del examinador, ¿no? Entonces después evaluando, mire mi nariz, señor, le hago el movimiento de la cabeza y debería mirar todo el rato ahí, ¿no? Eso es un paciente normal o con un problema central. En el paciente con un problema periférico es anormal, como lo vamos a ver hoy. She had acute vertigo lasting hours and days in the nystagmus. Here is an abnormal head impulse test. Notice how this man initially, you can see some of the nystagmus when he looks to the left beating the nystagmus. Then when his head is turned to the right, you see the catch-up saccade. This is normal, that one. Next one will be the catch-up saccade. Did you see how there's a larger movement of the eye from the right to the back to the midline? That's an abnormal head impulse test, which is reassuring in Hintz exam because you're showing that he has a nerve problem, probably doesn't have a brain problem. Here's another one. Again, when his head is moved to the left this time, so to the right, then you have an abnormal head impulse. This is actually normal, just a few beats in the nystagmus. One more time to the right, which is abnormal. There's a catch-up saccade. He almost did it. So that's reassuring in his exam because he has an abnormal head impulse test. And this lady we saw earlier with the direction changing the nystagmus,
she has a rock solid impulse test, which is worrisome because she has acute vertigo and nystagmus. We can't find a nerve problem, so she probably has a brain problem, which she did. So a reassuring HINTS exam, you have to have all of the 3 components. You have to have unidirectional nystagmus, no vertical speed deviation, and an abnormal beta pulse test. A worrisome HINTS exam if you have any of the following: direction changing nystagmus, an abnormal test of skew, or a normal beta pulse test. Just to recap an important point, which patients do you perform the HINTS exam on? En el paciente que tiene yo sospecho de algo periférico, debe cumplir con que el HINTS, el impulso test, que es el test de impulso cefálico, sea positivo, es decir, que tenga esta sacada, o sea, que se vaya longitud y regrese, de que tenga el nystagmus que sea unidireccional, que si es que yo la hago mirar hacia el lado donde está batiendo esté más intenso, y que en el test de skew esté normal, o sea, que no haya desalineación ocular vertical. Deben cumplir sí o sí los 3, ¿no? Falta que uno de ellos no esté presente, entonces definitivamente yo pienso más bien que es algo central, ¿no? ¿A qué paciente le hago, no? Este examen. Continuous ongoing vertigo, and they have spontaneous nystagmus. So here's a last question for you. When do you perform the HINTS exam and the Dix-Hallpike test on the same patient? Well, we just said that the HINTS exam, you have to have hours or days of vertigo and spontaneous nystagmus. In the Dix-Hallpike test, you have only short episodes, 30 seconds of vertigo, which are initiated by head movement, and after 30 seconds, the vertigo goes away, and you do not see any spontaneous nystagmus. So the answer to the question posed is never. Bueno, acá está hablando acerca del Dix-Hallpike test, que lo vamos a ver ahorita, que se usa para otro tipo de vértigo, como es el vértigo posicional. Entonces, ya es otra entidad distinta, ¿no? Porque el HINTS lo hago para aquellas personas que vienen con un vértigo agudo, que es espontáneo, o sea, de la nada apareció y que tiene pues, horas o días de evolución. En cambio, el Dix-Hallpike test es para otro tipo, otra sintomatología del paciente, ¿no? Así que pues nunca se hace juntos, ¿no? Ok, entonces una vez que yo tengo esa sospecha, ¿no? Entonces lo voy de repente de una vez puedo empezar a tratarlo, sí. Entonces en este tipo de problemas es una hipofunción vestibular aguda unilateral. La verdad sí es más o menos frecuente, generalmente ocurre en personas jóvenes, pero puede ocurrir también en personas adultas mayores. Es la segunda causa más frecuente del vértigo periférico. Vértigo intenso, como habíamos dicho, brusco, cortejo vegetativo, náuseas, vómitos. Generalmente el nystagmus espontáneo puede durar entre 2 a 5 días, a pesar de que esté medicado incluso ya. Y a veces, o sea, la recuperación es a veces muy lenta, en semanas, en meses, porque el paciente puede quedar con una secuela de inestabilidad y para eso pues se tiene que recurrir a estrategias de rehabilitación vestibular, ¿no? La etiología generalmente en pacientes jóvenes va por un problema viral, antecedente referido común, por ejemplo, y en pacientes mayores va a veces por un tema vascular, microinfartos, pero que han afectado la parte del oído interno, no la parte central. Entonces, ¿qué es lo que hago con el paciente? En la parte aguda le doy medicación, sedantes vestibulares, lo hidrato porque el paciente está probablemente con náuseas, vómitos, le puedo dar un hidrato, le puedo dar alguna benzodiazepina para que pueda descansar bien, para que pueda dormir bien, porque todo eso lo que busca es sedarlo, ¿no? Al menos en los 2 a 3 primeros días es lo que debo hacer con este paciente. Y además que lo que tengo que empezar a darle es corticoides vía oral, ¿no? Igual también para este caso, igual que en la hipoxia súbita, damos corticoides vía oral. El tratamiento del tiempo, en verdad, va de acuerdo a cómo vaya el paciente. Y lo otro que les decía, el tema de la rehabilitación. Entonces, bueno, en estos casos
lo que ayuda a que el paciente pueda recuperarse más fácilmente en la rehabilitación. A veces pasa que el paciente ha llegado y le han dicho, señor, no salga de su cama, no se mueva para nada. Entonces eso dificulta la misma compensación que tiene mi cerebro, mi mismo sistema de equilibrio, y hace que el paciente no pueda recuperarse rápidamente. Bueno, entrando a los episódicos, el vértigo posicional paroxístico benigno es el más común. En verdad es el vértigo más común dentro de todos los vértigos. ¿Qué dice el paciente? Que cuando estaba en la madrugada o en la noche, al momento de despertarse, gira hacia la izquierda, hacia la derecha en su cama y empieza a ver que las cosas empiezan a dar vueltas, a girar de segundos a pocos minutos de duración, puede haber náuseas, vómitos, pero después pasa y el paciente está completamente normal. Basta que nuevamente se gire, agache, se levante y nuevamente empieza a ver que las cosas dan vueltas, giran segundos a pocos minutos y pasa nuevamente. Entonces son episódicos, es un episodio ahorita, un episodio mañana, más tarde, etc. Acá, ¿qué es lo cómo hago para diagnosticarlo? Which is left ear, which is the downward ear. It is strongly positive, which is diagnostic for posterior canal BBVD. When she's placed in the Dix-Hallpike position, nothing happens for the first 3 seconds, and then I'm dizzy. you can see it there. I'm very dizzy. She becomes very vertiginous and has vertical upward nystagmus with a rotatory component towards the down ear, which is the left ear. Entonces, ¿cómo hago este test? El paciente sentado en la camilla y lo hago girar 45 grados hacia el lado izquierdo si yo quiero evaluar el conducto semicircular posterior izquierdo, y le hago recostarse la cabeza 30 grados por debajo de la línea horizontal, y en ese momento, en esa posición, lo dejo por unos segundos, porque en el periférico decíamos que había una latencia, ¿no? Entonces 1, 2 segundos, 3 segundos empieza a aparecer el movimiento ocular, que acá es característico porque es así hacia arriba, y te decimos torsional, ¿no? Dura un rato, unos minutos, segundos, y de ahí ya pasa. In slow motion, you can see the upward movement of her pupil, as well as the rotation of her eye, where the upper poles are beating towards the left ear, downward ear. This is, again, a classically positive Dix-Hallpike test and diagnostic for posterior canal BBVD. This video demonstrates another characteristic of a positive Dix-Hallpike test. When the patient looks towards the downward left ear, the affected ear, the nystagmus is more rotational. When he looks towards the upward right ear, it becomes more vertical. And again, in slow motion. Me gusta trabajar rápidamente. El Dix-Hallpike test, como habíamos dicho, tenemos 3 tipos de canales semicirculares, ¿no? El posterior, el lateral y el superior, ¿no? El Dix-Hallpike test nos permite evaluar el conducto posterior y el anterior contralateral, ¿no? Entonces, si lo giro hacia la izquierda, evalúo el posterior izquierdo y el anterior derecho. Si le hago girar 45 a la derecha, evalúo el posterior derecho y el anterior izquierdo. ¿Y cómo evalúo el lateral? Con este otro test que es el de McClure. El paciente echado en la camilla, pero la cabeza elevada a unos 30 grados, y ahí a ese nivel le hago girar a un lado, después al centro y después al otro. En cada posición veo si es que hay movimiento ocular. Ahí le hace mirar a la izquierda, no pasa nada. Y ahí tienes movimiento horizontal, ¿no? Que se corresponde con el canal
alto. Y también pasa. Entonces, en este tipo de vértigos, el paciente siente la sensación, como les decía, de giro. Y esto ocurre, ¿por qué? Porque los otolitos o los cristales que están adheridos a las máculas del ventrículo del sacro han salido de su sitio y se desplazan hacia los canales semicirculares, hacia los conductos semicirculares. Y cuando están sueltos ahí, entonces el paciente gira, se mueve, estos otolitos se mueven también, genera una corriente endolinfática y eso es lo que genera que el paciente por esos segundos empiece a sentir giro. Una vez que lo diagnostico, ¿cuál es el tratamiento? Maniobras de reposición. ¿Le puedo dar medicamentos? Sí puedo darle medicamentos para que disminuya la sintomatología, pero el tratamiento en sí son con maniobras de reposición porque es lo que va a ayudar a que los cristales vuelvan nuevamente a su sitio. Otro episódico es la enfermedad de Meniere. Es otro tipo de vértigo que en este caso dura minutos, más de 20 minutos a horas de duración. En este caso, la enfermedad de Meniere ocurre porque hay una alteración en la parte de las membranas de la corriente endolinfática y que lo que hace que se combinen estos líquidos y por tanto haya una alteración de los electrolitos de esa zona. Por eso en todo paciente con enfermedad de Meniere les pedimos que restrinjan el consumo de sodio, de sal, porque justamente los electrolitos se alteran en cada episodio. ¿Qué pasa? Que como está justamente combinándose este líquido a nivel del laberinto, puede llegar a afectar no solo la parte vestibular, sino también la parte auditiva. Y el paciente característicamente, además del vértigo, siente pérdida auditiva y tinnitus unilateral de un solo oído, que es el oído afectado. Y en la audiometría que yo le hago al paciente tiene una caída de sonidos graves, frecuencias graves, que es de tipo neurosensorial. Como se ve acá, que la vía ósea y la vía aérea están casi a la par, solamente unos 5 decibeles de diferencia. En este caso, en estos pacientes, el tratamiento, como les decía, de medidas preventivas con restricción de consumo de sal y tratamiento con farmacológico también para tratar de controlar los episodios con betahistina. Otro episódico es la migraña vestibular. La migraña vestibular es una causa frecuente, es el gran limitador, porque a veces puede empezar el paciente con un BPPV, pero después más adelante empieza a mostrarse ya más características propias del paciente con migraña, ¿no? Generalmente, o para los criterios diagnósticos, yo debo tener el antecedente de que este paciente haya tenido dolores de cabeza o diagnóstico de migraña, que tenga las características que es la migraña, ¿no? Unilateral, pulsátil, que le fastidie la luz, que le fastidie el ruido, y debe tener, de acuerdo para el criterio diagnóstico definitivo, de 5 más episodios, ¿no? Donde estos vértigos característicamente también duran varios minutos a horas de duración. Puede acompañarse en algunos casos con síntomas auditivos, sin embargo la audiometría es completamente normal, no debería haber alguna alteración. Entonces, como es un gran limitador, puede coexistir con otros tipos de vértigo como Meniere, como BPPV, pero de fondo, si el paciente también tiene un tema migrañoso, hay que tratar también el tema migrañoso. El tratamiento, ¿cómo lo hacemos en estos pacientes? Preventivos, en ese momento, ¿no? Lo que le damos medidas generales, hidratar, antieméticos, evitar gatillantes. En el caso de los pacientes son muy sensibles a veces a la luz, al ruido, al movimiento incluso. En las crisis le podemos dar AINES, no hay problema. Y para profilaxis de la migraña, esto sí es importante en todos los pacientes que tengan una evaluación neurológica para que pueda darle tratamiento profiláctico, como amitriptilina, flunarizina, topiamato también se usa, propanolol. Y bueno, si es que hay algo concomitante hay que tratarlo ni hablar y que vayan a terapia de rehabilitación vestibular. Entonces, en todos estos pacientes que yo tengo esta sospecha de un problema migrañoso de fondo, sí o sí les tengo que pedir una resonancia para poder saber que la parte anatómica está ok. Y en el crónico, en el síndrome vestibular crónico, tenemos al mareo postural,
de trastorno es un trastorno con mucho componente psicológico, emotivo, ¿no? Psiquiátrico. Es un problema de meses a años, ¿no? No solamente está involucrada la parte periférica, sino también las conexiones nerviosas, es como si hubiera una disociación entre lo que el paciente está percibiendo con el laberinto y lo que percibe la parte ya neurológica. No es un vértigo rotatorio, es una inestabilidad más bien persistente. En estos casos a veces pueden desencadenarse después de haber tenido un síndrome vestibular episódico o uno agudo, ¿no? Una neuritis vestibular, pero que el paciente por su misma, a veces historia personal o situaciones psicológicas o por el miedo de que pueda volver a pasar, queda con esta sensación de una inestabilidad persistente, ¿no? Y eso, si es que no se trata adecuadamente con rehabilitación, puede llevar a este TFD. Como tiene bastante corte psiquiátrico, entonces generalmente hay medicación adicional que se puede dar con antidepresivos y terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que va de la mano con ya también aspecto psicológico, ¿no? Y bueno, si es que de repente por ahí yo quiero guiarme por la parte de la duración, que es importante también, es de segundos, hablamos del BPPV, de minutos puede ser la migraña, de horas puede ser Meniere, de días la neuritis vestibular, ¿no? Entonces, y en semanas, años o meses podría ir ahí el PFD, ¿no? Entonces, dentro de lo que son relacionados al oído, es importante que tengan al paciente y preguntarle varias cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? Si es que algo lo desencadenó, si es que algo lo exacerba, si es que de repente esto le ha pasado antes, para pensar que es un episódico, por ejemplo, ¿no? Si es que hay cefalea de fondo, síntomas auditivos y todo ello. ¿Okay? Bien, hasta ahí nos quedamos entonces con toda la parte de vestibular del oído. Con eso hemos terminado todo respecto a oído. Ya, entonces la otra semana